el amor se vive como eterno, ¿no? Y queremos una certeza de que nunca vamos a abandonar ese estado amoroso. Cuando sucede lo contrario de dejar de amar, sientes que vas a estar ahí siempre, ¿no? Claro. Una de las cosas que más se incide en la parte más terapéutica de todo esto es recuerda que esto no dura para siempre, ¿no? Que Sí. racionalmente no, pero la sensación es esa. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Hola, Paula. Hola, Inés. ¿Qué tal estás? Pues aquí estamos de nuevo en nuestra República Independiente de la Radio, en nuestra casa. Sí. Me he bajado la silla un poco. Hoy tienes, Paula, el guapo subido. A ver, hoy me he esforzado en mi cara. Pero es no porque es por eso, es porque tienes el guapo subido. Bueno, En plan, tú no has podido hacer nada, es una cosa que se sube y tú no puedes hacer nada con eso. ¿se sube solo? Sí. No, yo me he esforzado en mi cara porque es que estoy cansada y entonces he dicho, bueno, vamos a ser guapas hoy. Tengo una chis. Venga, ánimo. No sale. Vale, pues nada. Da igual. No hay chis, chicas. Bueno, ¿cómo estás, Inés García? Bien, ya sabes. ¿Ves? Pues en esta situación vital en la que el cerebro de repente se apaga durante unos segundos y luego vuelve, pero a veces tarda en volver. Y creemos que es, aparte de porque es julio, entonces ya una lleva unos meses de pensar y ya los mecanismos están como echando Están chiribitas. fritos. ¿Podemos contar el día que tuvimos ayer? Ah, es verdad. Claro, y Chicas. luego entre eso y el calor que nos está absolutamente matando en una casa no preparada para el calor. No. Ayer tuvimos un día de estar todo el día tumbadas. Ayer En sitios. trabajamos un poco por la mañana y luego fue como, no puedo hacer nada, no puedo. Además, como Y un entramos en un encontrarse mal, bucle, ¿eh? pero que no comimos. No. Nos sentamos a la mesa, como buena familia unida que come y cena junta. Sí. Y no pudimos comer. No, o sea, pero es que yo me encontraba genuinamente mal. Sí, y yo es también. esta cosa del calor que ya te Todo el crea- rato bostezando. Sí, una neblina mental continua. A mí el fin de me había dado una migraña tremenda. Sí, cierto es. Que voy arrastrando su resaca todavía. Entonces, pues a veces, chicas, veréis en este episodio que yo intento decir una frase, pero mi cerebro no acompaña. Sí. Pero y bueno. además habíamos justo terminado nuestro club de grandes Sí. libros de Proust. Estamos muy contentas con esto. Y entonces sí, había sido Sí. un esfuerzo intelectual. Y muchas gracias a todas las personas que han venido, que siempre está bien agradecer, porque hemos tenido 4 grupos, 2 online y 2 presencial, y la verdad que ha sido una experiencia chulísima y ha habido conversaciones muy guays, y yo que sé, leer a Proust ha sido particularmente emocionante para nosotras. Sí. Así que acabamos la temporada muy contentas a este respecto, la verdad. Y ahora os vamos a contar unos asuntos. Hoy venimos... Pero ¿qué más hay que contar? Has estado en Francia, Inés, que no cuentas Ay, nada. hija, es que son muchas cosas. las No que- cuentas nada. Y además lo de que has estado en Francia es importante en el día Ya, de hoy. es verdad. Porque venimos muy francesas. Mejor lo cuento luego cuando hablemos de esas personas a las que Es he que ido a visitar espiritualmente. Yo quiero enseñar mi pin que me has traído. Pero luego lo enseño, luego lo Vale, enseño. luego lo lo contamos. explico. Sí, para un poco, como es un episodio en el que venimos a prácticamente llorar un poco, Sí. puede ser un buen momento de repente de Holgorio. holgorio. Sí. Sí, pues vamos a ello. Vamos allá. Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay. Pues vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Pero podemos contar lo que ha pasado. Qué risa, chicas, que no arrancamos con este episodio. Hemos parado, habíamos dicho 2 frases y un bicho. Inés ha cazado un bicho. Sí, con un dedo. Inés ha matado a un ser vivo, básicamente. No, jolín. Y encima yo estoy llena de picotazos a un nivel tremendo porque duermo con la ventana abierta, entonces yo creo que No, es que no se puede no dormir. les atraigo, con la entonces ventana vienen todos a abierta. mí. Sí. Bueno, Bueno, empecemos sí. con nuestro tema de propensión al llanto, por resumirlo de alguna manera. Y es que aunque Fragmentos de un discurso amoroso, ya lo hemos dicho muchas veces, es un libro sobre el amor no correspondido y sus sufrimientos, nunca hemos hecho una punzada como tal sobre dejar de amar, el fin del amor, la ruptura amorosa, como lo queramos llamar. En este episodio vamos a pensar sobre este acontecimiento centrándonos en la ruptura amorosa en, digamos, su concepción más tradicional, en el sentido de que no vamos a hablar de otros tipos de ruptura relacional, como puede ser la ruptura amistosa, por ejemplo, de la que además últimamente se ha escrito mucho y se ha hablado mucho. Nosotros vamos a hacer más bien un recorrido por el desamor en el sentido parejil, sexo, Venimos afectivo. clásicas, chicas. Sí, haciendo paradas, además, en temas que nos interesan. También quería decir esto un poco, ya sabes que como me gusta a mí, un poco una reflexión sobre el formato de las cosas. Hoy es un guión
tenemos muchos tipos de guiones que además, o sea, no los pensamos activamente, pero un poco vas viendo qué tipos de guiones puedes hacer. Y este guión me gusta bastante porque no es tanto bibliográfico, creo. Hay otros guiones que son mucho más pues, secciones donde vas hablando de libros, películas, lo que sea. Este lo hemos hecho más bien a partir de nuestras intuiciones acerca de este tema que es dejar de amar. Seguramente vosotras tengáis otras muchas, existen muchísimas opciones más, pero es más bien ideas que van apareciendo que tienen que ver, pero que a la vez son muy diferentes, porque es verdad que no vamos a centrarnos, ¿cómo decirte?, en rupturas específicas o en posturas específicas. Por ejemplo, el que hicimos de amor no correspondido, que decíamos que a veces para la persona que no corresponde también puede ser complicado. Sí. Aquí no vamos a hablar tanto de los sujetos que están implicados en ese dejar de amar, ¿no? Por ejemplo, el que deja o el que sufre la ruptura, o otro caso en el que los dos hay como una situación en la que es más bien un consenso. Acuerdo, sí. Claro, no nos vamos a centrar tanto en eso, sino un poco en intuiciones que tenemos acerca de lo que sucede en un cuerpo cuando deja de amar. En distintas formas posturas de dejar de amar y distintas cosas que pasan. Claro. Que están al final muy relacionadas unas con las otras, pero a veces también hay contradicciones. Total, porque puede darse de muchas maneras. Tanto el amor como el desamor puede darse de muchas maneras. Entonces queríamos empezar con una de estas primeras intuiciones, que fue un poco lo primero que nos preguntamos cuando empezamos a pensar sobre esto, que es cómo se cuenta el dejar de amar. Y es que empezamos a hacer lo que hacemos siempre, que es buscar lecturas y pensar sobre este tema, y nos dimos cuenta de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la ruptura amorosa ocupa un lugar fundamental en nuestro imaginario colectivo. Aquí a mí la imagen que se me viene a la cabeza rápidamente es la chica que come helado frente a la tele cuando está atravesando una ruptura. Sí. Las canciones de desamor, ¿no? Que anda, que son hay muchas, hay infinitas. Una mina de oro de todo esto. Las pelis que muestran a gente que está perdida o que su vida de repente ha dado un vuelco absoluto después de una separación y la peli ve un poco cómo se va construyendo a partir de ahí. También aparecen, cuando tú buscas, sobre todo en Dialnet, ¿no? Nuestra fuente de conocimiento primigenia. Claro, una fuente un poco más académica. Sí. Aparecen muchos artículos de corte psicológico, ¿no? De revistas de psicología o de investigadores que lo que hacen es hablar de mecanismos terapéuticos que sirven para ayudar a personas que sufren o están atravesando una ruptura, que esto por supuesto es muy, muy importante. Pero nosotras no íbamos tanto por ahí, nuestra búsqueda, ¿no? Quizá nos interesaban más, que también hay muchísimas, pues las historias o novelas que narran esta situación, o sobre todo gente pensando sobre esta cuestión, es lo que nos interesaba. Sí, de hecho las investigaciones que se han hecho sobre dejar de amar suelen tener que ver más con procesos legales como el divorcio, la ruptura de un matrimonio, la separación, que con la experiencia emocional o lo que has dicho antes, qué sucede en un cuerpo, en una persona o en una identidad cuando dejamos de amar, ¿no? Desde un plano académico quizás todavía falta muchas investigaciones sobre esto y muchas veces es pues la ficción o no sé, textos de otro tipo o pensamientos de otro tipo el que se encarga de analizar esto. Y es verdad que no hemos encontrado muchos textos que atiendan a lo que la ruptura significa de manera filosófica o fenomenológica, ¿no? Cómo aparece la ruptura. Es decir, que no vamos a hablar de cómo superar una ruptura. ¿Te imaginas que de repente esto se convierte en chicas? Paso uno, el enfado. La Marian Rojas estape de repente. Bueno, sí, por favor, no. Sino más bien vamos a centrarnos en eso, qué provoca una ruptura en un cuerpo, en una vida, en una identidad de una persona que sufre por ello, ¿no? Claro. Y en ese sentido decía que vamos a abstraernos un poco de situaciones concretas o particulares para ver un poco qué hay en común en todo eso que es tan diferente y tan... O sea, es un abismo, ¿no? Es claro. un universo tremendo. Sí. Vamos a ver un poco si hay cosas que podemos ir... ya voy a hacer una onomatopeya. Ya está con su... Totalmente. Es que esa, la onomatopeya de sorber un batido o algo, es una cosa muy rara, una aspiradora. Pero lo importante es el gesto. Es el gesto de para arriba, sí. En fin. Y para empezar a pensar todo esto, vamos a empezar en un plano quizá un poco más íntimo, más subjetivo, como una persona cuenta o experimenta este dejar de amar. Y lo vamos a hacer a través de Barthes, que por supuesto, pues como ya decía, en Fragmentos de un discurso amoroso hay muchas figuras que hablan sobre esto. Ahora mismo, mis posits en el libro varían mucho. No dejo, o sea, los voy reutilizando. Los vas quitando. Yo claro, tengo un abismo, chicas, con esto, porque yo mi ejemplar de fragmentos está tal y como ha estado siempre. O sea, están los posits que empecé a poner cuando empezamos a leerlo hace 3 años. Y claro, lo miro y digo, no entiendo nada. No hay ningún tipo de código ni de signos que yo pueda leer en estos posits. No y tú lo tienes mucho más limpio. No puede ser. Hay que ir renovando porque cada vez que vas al libro buscas una cosa distinta. Entonces ahora mismo... pero me da pena. Mis posits son... Tengo síndrome de Diógenes de posits de fragmentos. Nada. Además eso para el cambio climático fatal, que es todo plástico, Paula. Pero que yo no los cambio. Es mucho mejor. Pones más. Pero tú los quitas y pones más todavía. No, los quito y los reutilizo. Yeah. Ecoposit.
Es lo que yo hago. Vale. Entonces, los que tengo ahora mismo son figuras que me parece que están relacionadas con este tema. Muy bien. Concretamente, propone algunas ideas, que por eso lo traemos aquí al principio, sobre la dificultad de narrar el fin del amor. Concretamente, en la figura errabundeo, Barthes se pregunta ¿cómo terminar un amor? Y la respuesta que da es que nadie puede responder realmente a esta pregunta porque hay lo que llama una especie de inocencia que oculta la posibilidad de su fin, porque el amor se vive como eterno. Esto es problemático en mi cabeza, ¿eh? A mí estas de las ideas que más me atraviesan y con las que más me siento como identificada, porque creo que es una de las ideas fundamentales sobre el miedo que provoca dejar de amar. A mí esto lo relaciono mucho por mis taritas personales, igual que a veces cuando tienes miedo a la enfermedad, un miedo irracional a la enfermedad o a la muerte, deseas en realidad no que alguien te diga ahora mismo que no estás enferma, sino que hay algo ahí, una posibilidad de certeza futuro, que quieres que alguien te diga que nunca vas a enfermar o que nunca vas a morir, cosa que de partida ya es inviable e imposible, pero hay un anhelo irracional hacia eso y creo que la persona que ama anhela algo similar, que es que alguien le asegure que nunca va a dejar de amar, incluso que nunca tú vas a dejar de amar al otro o nunca vas a dejar de ser amado. Claro. Como que hay un deseo De certeza. de certeza y de lo que dice Barthes, como que se mira como hacia lo eterno. Sí, que además es imposible, o sea, que es una certeza que nunca se va a cumplir, ¿no? Barthes lo que hace es relacionar esta incapacidad de narrar cómo termina una historia de amor, un amor, con que a veces sucede que el objeto amado puede desaparecer sin que nosotros nos demos cuenta, puede pasar a la región de amistad, ¿no? Otra de las regiones posibles en las relaciones, sin que lo veamos desvanecerse, ¿no? De repente tú parpadeas y el objeto ya no está ahí. Y él dice: el amor que ha terminado se aleja hacia otro mundo a la manera de un navío espacial que cese de parpadear. El ser amado resonaba como un clamor y helo aquí de golpe apagado. El otro no desaparece jamás cuando y cómo se lo espera. Es decir, que hay una cosa de imprevisibilidad en la posibilidad del fin de un amor, ¿no? Y esto Barthes lo relaciona con una limitación del discurso amoroso en este sentido. Es decir, el sujeto amoroso, el sujeto que está enamorado, no puede construir hasta el final esta historia de amor porque hay algo en el fin del amor que no somos capaces de narrar. El lenguaje no nos alcanza. Y dice: no soy su poeta, el poeta de la relación, más que para el comienzo. Dice: no soy su poeta, no soy el recitador. Que nos parece muy bonita esta frase, ¿no? Podemos narrar los comienzos de manera mucho más fácil que narrar el final del amor. Y esto también tiene mucha relación con otra idea que nos ha gustado y que luego va a aparecer de manera así un poco más extensa, que es que Barthes propone que el final de una historia de amor pertenece a los demás, a los otros, porque compara el fin del amor con la muerte y no podemos narrar nuestra propia muerte por motivos evidentes, ¿no? Podemos narrar pues el proceso de morir, la enfermedad, el miedo, a todo eso, pero no el instante justo de la muerte. Y pasa algo similar con el amor, ¿no? La muerte constituye el límite del relato y en el amor pasa algo parecido, en el dejar de amar, porque es muy difícil decir justo aquí deja de existir esta relación. Que es verdad que tú sí que puedes decir aquí mi pareja y yo cortamos, ¿no? En este momento decidimos o uno de los dos dejó al otro, lo que sea. Claro, pero ¿ese es el fin del amor o es el fin de la relación? Esa es la pregunta que surge. Porque siempre puedes seguir, pues una vez tú has dejado a una persona o te han dejado, puedes recordar, interpretar, puedes contar la historia a otras personas o intentarlo. Como esta idea muy, muy bonita del final del amor no coincide con el final del discurso amoroso. De hecho, vamos, no hay libro que explique mejor esto o que represente mejor esto que los fragmentos, ¿no? Entonces, bueno, está esta cosa de... Claro. Eso, es muy difícil narrar un final, en parte porque no sabes muy bien dónde está el final, porque si tú y yo cortamos ahora, pues vale, cortamos ahora, pero igual yo llevo meses masticando o dejando, o en el proceso de dejar de amar o desenamorarme, y es muy difícil poner como una aguja en el momento exacto. Y no solo eso, es que si tú me dejas a mí y yo no quería que tú me dejaras, quizá en ese momento del supuesto fin del amor es donde comienza, diría Barthes, el delirio de mi lenguaje. Claro. El discurso amoroso, en ese punto en el que tú das por finalizada una cosa que yo no quería finalizar, es donde en mi cabeza puede dispararse todo eso. El por qué, la idea de no puedo soportarlo, ese diálogo con la otra persona que ya no está, pero que tú intentas tener conversaciones en tu cabeza para intentar entender e intentar solucionarlo. O sea, que creo que aquí Barthes es como muy listo, ¿no? Identificando que el final no, a veces puede ser incluso el principio. Sí.
De hecho, a raíz de todas estas ideas hemos pensado algunas preguntas y algunas dudas, porque claro, hablamos del que el sujeto enamorado sí que puede contar el comienzo del amor, y de hecho esto es algo bastante habitual, ¿no? Preguntar a una pareja, ¿y cómo os conocisteis? Entonces hay una narración del primer encuentro, la primera cita, ¿no? Esos primeros momentos, esas primeras conversaciones, y podríamos decir que los comienzos en este sentido amoroso tienen una gran potencia narrativa, pero nos preguntamos de nuevo si sucede lo mismo con el final, ¿no? Es muy complicado decir aquí terminó el amor, a no ser que suceda esto de que se acaba de golpe o que se desencadena por algo evidente o que lo corta de repente, porque muchas veces es una disolución que sucede a lo largo del tiempo, ¿no? Que se dispersa, se diluye, puede reaparecer, ¿no? El fin de un amor no tiene por qué ser el fin definitivo de un amor. El amor puede volver o puede surgir de otras maneras. Claro, y por retomar un poco esta idea del lenguaje amoroso y si tiene algo que ver con la muerte, justo leía esta figura de Barthes y a la vez leí un libro de Adriana Cabarero, que en realidad solo unos capítulos, ahora lo explico, que se llama Cuéntame mi historia, filosofía de la narración, que está editado en Katz, que está ahí justo delante de Paula, y leí unos capítulos que está dedicado a los amantes, a las amantes. Y habla de una cosa muy similar a lo que dice Barthes, porque dice que la muerte está constitutivamente excluida de la narración. Justo atiende a lo mismo, ¿no? Solo puede ser un relato póstumo porque nunca puede darse cuando el otro está presente. Y explica que el principio y el fin, aunque pertenecen a la misma historia, muchas veces no se encuentran en el mismo plano. Y ella relaciona esta imposibilidad del relato completo como una cosa que se da en una relación entre seres humanos. Es decir, tenemos para nuestras narraciones una necesidad de los otros. Necesitamos el del relato de los otros y de lo que llama la reciprocidad narrativa. Que esto se ve muy bien en el caso de la muerte, el hecho de que tú puedas no contar tu propio fin, sino que haya otro que lo cuente por ti. De hecho, esto, no sé, pensaba en todas las biografías que surgen tras la muerte de una persona o quizá muchos años después. O sea, que muchas veces el relato de la muerte o de un legado se construye bastante después y a través de la mirada de otra persona. Y aquí lo interesante de Cabarero es que, por supuesto, como ella hace siempre de manera perfecta, lo relaciona con el feminismo, con la filosofía, con la ética, con muchas cosas que ya una vez has leído varios libros vas identificando un poco en lo que es su pensamiento en general, más allá de los libros concretos. Aquí lo voy a resumir mucho y solo voy a ligar esta idea con la idea del amor, pero si queréis un poco ahondar en todo esto, pues en el libro hay muchísimo más. Y ella dice: el deseo recíproco de un yo narrable que se entrega a ejercicios autobiográficos para hacer del otro su narrador adecuado forma parte de modo notable de la escena amorosa, que es una frase un poco críptica, pero en realidad quiere decir que en una relación el lenguaje, el cuerpo y el relato están muy imbricados, digamos, porque surgen las preguntas de quién soy y quién eres, que no solo se responden quién soy por mí mismo, sino también por el otro. O sea que hay una especie de, lo que ella dice, reciprocidad narrativa, es porque hay una pulsión de narrarse en el amor. Esto creo que es muy teórico, pero que se ve muy bien cuando empiezas a conocer a alguien y es realmente empezar a construir un relato, una historia que tú vas conociendo del otro y que el otro va conociendo de ti, y cómo va habiendo puntos que le vas entregando de alguna manera, que esto es una cosa que está en los fragmentos también, en una figura muy bonita, que dice algo así como que tú le vas entregando al otro los puntos delicados de tu geografía narrativa y eso es un ejercicio de intimidad también, el hecho de contar las cosas que más vulnerable te hacen. Entonces esa pulsión narrativa en el amor creo que es muy evidente, y Cabarero dice que en la relación amorosa lo que hay es ese ejercicio autobiográfico, pero lo interesante aquí no es que tú seas tu propio biógrafo para el otro, que tú le entregues tu historia, sino que constituyes al otro como tu biógrafo. O sea, yo te cuento a ti mi historia para que tú puedas contármela a mí. Y en ese sentido hay una reciprocidad verdadera en la que la historia es confiada al otro por las dos partes. Hay un deseo de narración en el que no eres tú solo el que construye tu propia biografía, sino que en el amor el otro puede ser incluso más capaz que tú de contarte a ti mismo, que eso es una cosa muy bonita, que el otro te conozca tanto que pueda narrarte incluso mejor que tú mismo, ¿no? Yo creo que esto se ve mucho también en la amistad. Creo que lo estamos, o sea, sé que estamos en el plano amoroso, pero yo cuando leía esta sección que hiciste de Cabarero pensaba, es que esto es Inés para mí, ¿no? O sea, es una persona que claro, cuando conoces tan bien a alguien, esa persona te narra y te narra mejor que tú, a veces para
como para romper tu delirio, ¿no? O sea, para romper tu imaginario, como diría Barthes, y sacarte un poco de ahí a un sitio mejor. Sí, o para responder preguntas que incluso tú igual no estás siendo capaz de responder en ese momento. Eso es cuando las amigas hacen terapia, básicamente. Sí. Es un poco lo que hay aquí, ¿no? Sí. Y dice Cabarero, soy para ti una identidad narrable cuya historia puedes contar, porque mi identidad está ahora resguardada en esta historia que tu memoria cuenta en primer lugar para sí misma. Uh-huh. Es una historia que tú resguardas, que es muy bonito, como que siento que la cuidas, la acunas en tu memoria y a la vez la puedes poner en marcha en algún momento hacia afuera para narrar al otro. Y es que pensar en el otro es también contarnos su propia historia. Dice, somos dos yoes variables que completan mutuamente la complicidad de su deseo. Pero esto es muy bonito, pero como hoy el episodio va de otra cosa, o sea, va del momento en que esto acaba, en el que esto se rompe o esto se interrumpe, que por eso que es tan bonito y tan necesario cuando se acaba es tan doloroso a la vez, o sea, creo que se ve muy bien estos dos planos. Nos podríamos preguntar qué pasa cuando ya no hay más amor, qué sucede con ese relato, esa autobiografía compartida y esa confianza que has puesto en el otro para contarle tus cosas más íntimas, que yo esto en mi única ruptura y también mi momento más traumático vitalmente fue una de las cosas que más terror me daba, que es toda esa información que el otro tiene y que cuando las cosas cambian de repente puede incluso jugar en tu contra. Es como que piensas, ¿eso cómo se va a utilizar? Claro, ¿Qué se va a hacer, ¿qué va a hacer con eso? Sí. Sí, entonces, ¿qué hacemos con este relato compartido? Podemos olvidarlo, podemos repetirlo y entrar en ese delirio del lenguaje en el que estás todo el rato metido en esa historia. Puedes incluso recordarlo con rencor. Nos podríamos preguntar qué pasa cuando uno de los dos de repente deja de experimentar esa reciprocidad narrativa, deja de contarte su historia, pero es que también deja de escuchar la tuya. O quizá la escucha, pero no la integra de esa manera, no la resguarda como antes sí pasaba. Puede ser quizá dejar de amar, un dejar de escuchar o de narrarse o de contarse al otro. Efectivamente, Inés, esto es muy doloroso. Esto es una tragedia. Esto es una cosa que se dice mucho, no sé, antes en Twitter y que es una cosa así muy repetida de la ruptura amorosa es la muerte de un lenguaje. La muerte del lenguaje y el resquebrajamiento de un universo compartido. Y creo que con esto verdad. Se ve muy bien. Sí. No, totalmente. Queríamos ahora hablar de lo que hemos llamado el duelo amoroso. Las consecuencias de la ruptura del lenguaje ahora. Efectivamente, pasamos a la parte dolor, duelo, navegar todo esto, ¿no? Y es que hemos relacionado el fin del amor con la muerte, porque así lo hacen Barthes y Cabarero, dos personas que la verdad muy, muy bien dialogando, nos gustan mucho. Pero nos podemos preguntar qué es realmente lo que muere cuando un amor termina, justamente lo que estaba diciendo Inés, porque evidentemente la cuestión del duelo y de la muerte en la ruptura amorosa es una metáfora, ¿no? Tú cuando cortas con alguien no significa que tú mueras o el otro muera, los amantes siguen vivos, pero sí que se produce lo que Barthes llama la muerte de la imagen, que creo que tiene un poco que ver también con esta cosa de muere un lenguaje, muere un universo. En su figura de fragmentos de un discurso amoroso, que es Exilio, se dice: al decidir renunciar al estado amoroso, el sujeto se ve con tristeza exiliado de su imaginario. Siempre, chicas, imaginario con mayúscula, ¿eh? Importante. Importante, que es uno de los conceptos centrales de fragmentos y quizá a mí el que más es un concepto que estoy empezando a entender en 2026. Llevamos mucho tiempo con fragmentos y yo cuando veía el imaginario era como no entiendo del todo tal. Y después de leer a Proust, claro, es que se entiende mucho ahora mejor. Luego hablamos de Proust, he dicho, coño, vale, no es tan complicado como parece. Lo que pasa que, bueno, Barthes siempre críptico, pero... Sí, bueno. que es básicamente para entendernos pues justo todo esto que hemos dicho, ese lenguaje compartido, todo lo que esa persona representa para ti, ese universo, es un poco el imaginario que tú tienes sobre la persona que a la no que tiene amas. por qué ajustarse necesariamente con la realidad. No. De hecho, muchas veces en una situación amorosa atravesada por el amor no correspondido o la obsesión o el delirio, pues muchas veces el imaginario no se adecua a la realidad, ¿no? Es lo que tú proyectas. Es lo que tú proyectas. Son las películas que te montas, por decirlo así como de manera muy... Sí, pero que no tiene por qué ser siempre no siempre película. Es lo que también el otro significa para ti. El imaginario cabe en muchas cosas. Pero bueno, en esta figura de Exilio, Barthes habla del Werther de Goethe, que como sabréis es una de las fuentes principales de los fragmentos, y un libro que recomendamos leer mucho, la verdad, porque para entender a Barthes es muy necesario, además se lee muy, muy bien.
Y habla de Werther, que está enamorado de Carlota, recordemos esto, pero Carlota está prometida con otro hombre. Y entonces Barthes reflexiona acerca de lo que Werther tendría que haber hecho si no se hubiera suicidado. Esto no es un spoiler, Werther se suicida, es uno de los suicidios más icónicos y famosos de la literatura occidental. Entonces Barthes lo que dice es, si él no se hubiera suicidado, lo que tendría que haber hecho es exiliarse. Este exilio no se trata de un alejamiento de Carlota de manera espacial, porque Werther ya ha intentado alejarse de Carlota y no ha funcionado, sino lo que tiene que hacer, dice Barthes, es exiliarse de su imagen, o peor todavía, terminar con esa energía delirante que se llama lo imaginario. En este caso sí estamos hablando de un imaginario que hace daño a Werther porque no es un imaginario que se adecue con la realidad, o sea, no le lleva a ningún sitio, es simplemente pues él, su amor y su obsesión, ¿no? Dice Barthes que cuando el amante empieza a intentar exiliarse, comienza una especie de largo insomnio. Tal es el precio a pagar, la muerte de la imagen contra mi propia vida. O sea, es un proceso muy doloroso el de intentar matar el propio imaginario que tú has creado y que tú has volcado sobre el objeto amado, sobre todo cuando ese objeto no responde al deseo, ¿no? Lo que sucede es que el objeto amado ha dejado de existir y tiene lugar un duelo amoroso en el que dice Barthes, el objeto no está ni muerto ni distante. Soy yo quien decido que su imagen debe morir. Volvemos a lo que decíamos al principio, no es que Carlota muera, evidentemente, cuando Werther intenta alejarse, esto es como un... O sea, no es que suceda en la novela lo del exilio, pero bueno, Barthes está quizá imaginando otra novela posible. Y entonces aquí Werther sufriría por dos cosas contrarias, que es la primera, que el otro está presente, o sea, Carlota estaría presente, y aquí dice Barthes, trato de arrancarme a lo imaginario amoroso, pero lo imaginario arde por debajo, como el carbón mal apagado se inflama de nuevo. Lo que había sido abandonado resurge. De la tumba mal cerrada retumba bruscamente un largo grito. Claro. Que aquí vemos además en esta frase, preciosa por cierto, la presencia de la muerte, ¿no? La idea de la muerte, la idea de intentar matar ese imaginario o exiliarse de ese imaginario, claro, para que todo eso que tú estás volcando sobre un amor que no te corresponde termine y puedas, bueno, no sé, quizás curarte, sí, o recuperarte. Claro, porque el otro está presente, pero es una presencia que nada tiene que ver con el espacio o con la cercanía. Está presente en la cabeza. Claro, está presente en tu cabeza. Y esta cosa de todo te recuerda a esa persona, cada cosa que ves o cada cosa que escuchas tiene un disparador en el que de repente esa persona aparece, sí, y en ese sentido el imaginario se abre por debajo como el carbón, claro, mal apagado. Pero al mismo tiempo, dice Barthes, sufrimos por esa presencia, digamos, imaginaria, y también sufrimos porque nos entristecemos porque esa persona, esa presencia ha muerto o debe morir o estamos intentando matarla, ¿no? Él dice, ha muerto tanto al menos como lo amaba. ¿Qué es esto? ¿Es tan real? Esto es muy verdad, ¿no? Sí. Cuando una persona, o tú intentas alejarte de una persona, pero esa persona, su presencia sigue en tu cabeza y entonces todo el rato como que resurge con las cosas que dice, pero a la vez sabes que esa presencia no es real, o sea, esa persona no está en tu vida, sí, está solo dentro de tu cabeza, pero molestando. Claro, y lo interesante es que es muy paradójico, por eso dice que sufres por dos cosas contradictorias, porque estás intentando echar a ese imaginario de tu cabeza, que está ahí constantemente, y a la vez echas de menos de manera radical a esa otra persona como, claro, si se hubiera muerto. Sí. Es decir, que esa presencia en tu cabeza puede un poco consolarte de esa experiencia casi de muerte o de ausencia, y sin embargo lo que quieres es librarte de eso, pero claro, te hará sufrir más, porque habrá un echar de menos todavía más potente. O sea que es muy... Sí, como muy complejo. Sí, están las dos cosas casi opuestas. Y hemos escogido algunas frases de esta figura que creo que se ve muy bien todo esto. Dice Barthes, el punto más sensible de este duelo no es el que me hace perder un lenguaje, el lenguaje amoroso, se acabaron los te amo. Hay otra que dice, ahora ya no hay resonancias, todo es calmo y es peor. Claro. Que esto creo que tiene que ver con esta idea del carbón que resurge del grito de la tumba, que cuando de repente consigues que no las haya esas resonancias, es decir, un poco matar o silenciar ese imaginario, dice, todo es calmo y es peor. Ahí la paradoja. Sí. La imagen muere para que yo viva, dice Barthes. Claro que también está eso, la imagen muere para que yo viva es también como quizás, no sé, el rayo de esperanza o la luz que a veces aparece de manera, bueno, en los fragmentos, porque la imagen muere para que yo viva significa, es que, o sea, no hay otra manera de seguir viviendo a menos que yo mate el imaginario, ¿no? Por eso dice, creo, Barthes, lo de si Werther no se hubiera suicidado, lo que tendría que haber hecho para seguir vivo es ese exilio de lo imaginario. Sí.
que ni siquiera a él le funciona, ¿no? Y por eso opta por una salida todavía más radical. Y en otra figura, catástrofe, que mencionábamos antes, se compara la catástrofe amorosa con lo que se denomina la situación extrema en el campo psicótico. De hecho, aquí Barthes creo recordar que cita a un psiquiatra o un psicólogo o algo así, y dice: una situación vivida por el sujeto como algo que debe destruirlo irremediablemente y que se relaciona con lo que pasó en Dachau. Claro, en un campo de concentración. Claro que yo creo que aquí lo que está haciendo Barthes es poner sobre la mesa una cosa que nos choca mucho de repente comparar que tú estés sufriendo tus amoríos con algo como el Holocausto. Es decir, ojo, que aunque nos parezca muy irracional y muy injusto, y de hecho, si lo piensas racionalmente, moralmente, lo es, Sí. ojo que igual las personas que están atravesando este duelo amoroso lo experimentan así, que es una cosa que hace Annie Ernaux en algunos de sus libros como Pura pasión o perderse muy bien, que es decir, tuve este pensamiento moralmente aberrante, pero estaba sufriendo tanto en ese momento que a mí me parece, o sea, yo lo sentía así. Que también es una muestra muy sincera de lo que cómo las cabezas en ese duelo amoroso pues experimentan situaciones muy complejas en las que te puede pasar. La moral se derrumba, o sea, Sí. no necesariamente todos tus pensamientos en ese momento son éticamente perfectos e impolutos. Claro. No, y es que yo creo que no hay ni pensamiento moral, o sea, tú estás a otras, es Annie Ernaux diciendo en Pura pasión, han matado a Kennedy, me da igual, como creo que muestra muy bien cómo la historia con mayúsculas, cuando tú estás atravesando en tu pequeña historia una cosa que te está matando de alguna manera, ese duelo amoroso, es que simplemente no prestas atención a la realidad. O sea, la realidad para ti se apaga. Que el juicio moral ahí es que yo creo que ni... No o sea, está. Se cancela. Ni se le espera. Claro, Sí. estás a lo tuyo, estás con tu cosa. Y también creo que pues que es muy humano, ¿no? Y que es una muestra de cómo ese duelo puede completamente aislarte de todo lo demás, del mundo, del universo que te rodea. Y es que para Barthes lo que tienen en común ambas situaciones, el duelo amoroso y el Dachau, es que ambas son, dice, sin remanente, sin retorno. Me he proyectado en el otro con tal fuerza que cuando me falta no puedo recuperarme. Estoy perdido para siempre. Sí. Esa es la sensación que el sujeto amoroso experimenta en este duelo y por eso se comparan esas dos circunstancias. Además es un para siempre que se siente así, ¿no? Igual que antes decías lo de, a través de Barthes, el amor se vive como eterno, ¿no? Y queremos una certeza de que nunca vamos a abandonar ese estado amoroso. Cuando sucede lo contrario de dejar de amar, sientes que vas a estar ahí siempre, ¿no? Claro. Una de las cosas que más se incide en la parte más terapéutica de todo esto es, recuerda que esto no dura para siempre, ¿no? Que Sí. racionalmente no, pero la sensación es esa. Sí, que te vas a quedar ahí eternamente. Y hemos leído un artículo que está en inglés de Pilar López Cantero. Paula, lee el título, por favor. The Breakup Check, Exploring Romantic Love Through Relationship Terminations. Que es un poco... Me gusta lo de The Breakup Check, parece el nombre de una comedia romántica un poco. Sí, es un artículo complejo, la verdad, a ratos, porque se pone a analizarlo de manera muy analítica, una situación amorosa, pero hemos traído algunas cosas que hablan un poco de qué quiere decir, de manera un poco más aterrizada, este duelo amoroso. Y es que ella explica que el dolor emocional que siente alguien en una ruptura tiene que ver con la pérdida de muchas cosas que valora, con perder algo que para esa persona es importante. Y la autora cita a otros autores como Nussbaum o Goldie para explicar algunas cuestiones que nosotras hemos ido completando un poco con las intuiciones que ya teníamos. Por ejemplo, que en realidad lo que se ve alterado por la pérdida es el mundo entero en el que se vive, que creo que ya lo hemos ido dejando caer. No es solo perder un objeto de valor, sino también toda una red de valores, significado, lenguaje, recuerdo, planes, que esto un melón, que cuando se rompe una relación, en muchísimos casos lo que se rompe es un plan de vida. De futuro, sí. Un plan de futuro, un imaginario a futuro también, ¿no? Claro. O sea, más allá del plan que tengas a 2 meses vista o lo que sea, como que creo que es un plan que está en tu cabeza también. Claro, y no solo en tu cabeza, sino que lo has proyectado con la otra persona y quizá había un imaginario a futuro compartido en el que tú tenías un papel y de repente, si esa persona no está y el plan se destruye, ¿cuál es tu plan en ese momento? O sea, que puede haber un resquebrajamiento real de cómo tú te veías a ti mismo o te proyectabas a ti mismo. Claro, por eso se incide en varios de los artículos que hemos leído en que el dejar de amar supone un cambio en la identidad de las personas, ¿no? Justo. Y dice en el artículo, todo lo que miramos se ve afectado por la pérdida. Que aquí solo quería contar una cosa que creo que es un ejemplo muy bueno, sobre todo porque me ha pasado. Yo no entiendo lo que pone en el guión ahora. Claro, porque tú, Paula, no tienes corazón. Para las Guarra. tristes, para las tristes de verdad. Yo, Bueno, es verdad que tú eres más triste que yo. No sé, es que Pero ahora estás feliz. Tuve una ruptura en que se me fue la olla completamente. Entonces tengo en este guión hay muchos ejemplos. Esto lo hemos contado en punzadas que me un poco, vienen a la mente. cosas de esta Sí. ruptura.
traumático. Pero me recordaba todo esto, a todo lo que miramos se ve afectado con la pérdida. Yo, que soy una persona que piensa mucho espacialmente y siente mucho espacialmente, la verdad, a mí me pasó durante mucho tiempo, y esto seguro que a mucha gente le pasa, ¿sabéis, chicas, cuando tú vas con el coche por la autovía y de repente pone Albacete, ¿sabes? Burgos, Zaragoza, y de repente esos nombres que ves en la autovía te consumen porque te recuerdan a la ruptura? Y pongo el ejemplo de la autovía porque creo que, o sea, ¿a quién no le ha pasado esto? Supongo, bueno, en mi cabeza. Yo hubo un tiempo en que entraba a Madrid en el Alsa y pasaba por un barrio determinado que era catastrófico. Cuyo nombre no diremos. Y yo durante meses, Paula, yo cerraba los ojos en el autobús. ¿eh? Ya, sí, o sea, sí, yo cerraba los ojos durante unos 10 minutos que calculaba que más o menos habríamos pasado esa zona. Entonces creo que esto se ve muy bien con esto de que todo lo que miramos se ve afectado con la pérdida. Un nombre, que aquí pongo el ejemplo espacial, pero otras muchísimas cosas pueden hacerte de repente venirte abajo porque contiene ese imaginario que diría Barthes. Claro, pero es un imaginario, claro, porque está vivo en el momento en el que el amor está en marcha, digamos, y luego cuando ese amor deja de estar ahí se convierte en una cosa perversa o maligna, ¿no? O sea, porque hay cosas que mientras tú estás viviendo una relación amorosa, yo qué sé, pasas por Albacete. No es Albacete, chicas, no, pero es que es gracioso. Y en el momento del amor dices, qué bien Albacete, ¿no? Qué bien ver la palabra Albacete. Pero claro, eso luego cambia, ¿no? No es un imaginario que surge de la nada cuando el amor se rompe, sino que es como que se torna pero porque te lleva oscuro. Te lleva a algo que te hace daño en ese momento. No, por supuesto. Sí. Sí. Pero resignificaste el barrio hace poco, un poco. Bueno, tuve que ir, hija, pues ahí estuve. Bueno, fue divertido. Yo me detrás de un arbusto. Claro. En mi momento de máximo delirio, claro, yo no podía coger la línea 5 de metro. Y esto fue un problema. Sí, pues la línea 5 ahora te toca. Y ahora es la de mi casa. Entonces ya soy una chica mayor, crecida, he superado mis traumas. Pero claro, en su momento es genuinamente un campo de minas, el mundo. Sí, el mundo es un campo de minas. Todo, exactamente. Todo te lleva a la pérdida. Sí. También te recuerdo otro momento que tuve trágico en mi vida, que quisiste llevarme de vacaciones a un sitio y te dije que no porque paraba el tren en una ciudad que para mí en ese momento era catastrófica. No recuerdo esto. Sí, es que yo lo de los espacios no lo llevo bien. ¿A dónde quise llevarte? Te lo digo luego. Bueno, pero a mí me pasa, perdón, esto es ya chascarrillo, pero me ha pasado mucho también con un tipo de coche. ¿Te acuerdas que yo veía todo el rato? Y ahora me pasa que cuando lo veo y no lo veo, o sea, cuando veo el coche y no sé cómo explicarlo, lo veo y digo, no lo he visto. O sea, no me ha generado esta cosa, no ha saltado en mí, no me ha asustado. No me asustan cierto tipo de coches. Totalmente, es que es un campo de minas todo. Total. Sí. Ay, chicas. Luego, podríamos poner ejemplos hasta el infinito. Queda muchísimo guión. Sí. A veces, además, se da lo que se llama fallo epistémico, que es mantener la creencia de que no estás en duelo, cuando en realidad si lo estás puede haber ahí lo que podemos llamar una negación. Incluso puedes sufrir porque sientes que amabas a tu pareja o que querías seguir con la relación a toda costa, cuando en realidad igual no era así como te sentías. Pero hay en el proceso de ruptura una idealización, una especie de autoengaño en el que hay una tendencia a echar de menos todas esas cosas buenas que evidentemente las había. Claro. Y pueden darse estos procesos en los que la autora lo llama fallo epistémico por eso, porque no se sabe muy bien cuál es la verdad y cuesta distinguir, porque en realidad igual no hay una verdad, sino que ahí está todo muy entremezclado. También puedes pensar que todo se resuelve si la persona regresa y obsesionarte con que ese regreso se dé, y sin embargo te das cuenta que ese regreso no tiene por qué detener el duelo. La otra persona puede regresar y mandarte a la región amistad, como decía Barthes, puede regresar y ser otra, haber cambiado y que tú te hayas quedado con cierta imagen un poco atrapada de esa persona, que ya no hay nada ahí de lo que tú pensabas que esa persona era. Sí, también podríamos pensar que el duelo se dice de muchas maneras, esta frase muy filosófica, y es que se dice también en el artículo que podemos juzgar a una persona porque no nos parece que esté atravesando un duelo de la manera en la que pensamos que hay que atravesarlo, ¿no? Como hay ciertos gestos que tenemos, como el llanto, pues no sé, de meterse en la cama y no salir, dejar de hacer cosas, comer helado, y todo esto, y muchas veces no se tiene por qué dar esta respuesta ante el fin de un amor. Hay personas que pueden ponerse rápidamente a quedar con otra gente, tener citas o incluso a obsesionarse con la persona que los ha dejado. Dice la autora, otros se dedican en cuerpo y alma a traducir las obras de Hume al sumerio. Yo creo que esto es ella misma, porque si no, ¿cómo se te ocurre una cosa? Me hizo mucha gracia. Hace chistes en el artículo, está muy bien. Está genial. Pero bueno, todo lo que quiere decir esto es que hay muchas respuestas posibles ante un duelo. Y recuperar un poco esta idea de que a veces el duelo se parece a la muerte, ¿no? Aunque la otra persona no ha muerto, la pérdida se puede experimentar como similar a la muerte de la persona amada. Y es que si pensamos en una ruptura que implica la pérdida de todo contacto, esa persona sigue existiendo, pero no existe para ti.
¿no? O sea, llega un momento en el que no importa si la persona está o no muerta. O sea, el estatus de vivo de esa persona carece de relevancia cuando tú estás en un proceso en el que no está y no puede estar en tu vida, ¿no? Como que para ti ya no existe, que es muy interesante, ¿no? Como que en el imaginario no importa si yo te dejo a ti o tú me dejas y cortamos, sí, que tú estés viva o no, ¿no? Como estás muerta. Tú puedes experimentarlo. Estás muerta para mí, muerto. Inés García. Sí, pero además no en el sentido violento que esta expresión a veces se usa, de Sí. estás muerto para mí, no, sino que tú realmente sientes que esa persona ha desaparecido. Sí. Y, a ver, evidentemente esto hablamos de los casos más, no sé, dolorosos, radicales y tristes. Luego hay personas que cortan y siguen manteniendo el contacto y incluso, bueno, pues el amor se transforma en otro tipo de relación. Esto pasa muchísimo, súper habitual y creo que tampoco se habla demasiado de ello. Pero, no sé, los amigos que son ex, pues esto, bueno, excepto las lesbianas, que no, son las reinas de hacer esto. Sí, yo Sí. es que admiro mucho a la gente que es capaz de hacer esto, yo nunca podría. Bueno, Inés, no se sabe. No, ya te digo que no. Bueno, estupendo. Yo soy el ejemplo extremo del doliente, pues ese soy yo en partes. También queríamos hablar un poco de un concepto que aparece en otro de los artículos que hemos leído, que se llama unlove, que sería este desamor como más bien proceso, no como algo abrupto, catastrófico en el sentido más bartesiano, sino que, como decíamos desde el principio del episodio, dejar de amar es algo complejo y que puede tener muchas variables. De hecho, la pregunta por cuánto tardamos en dejar de amar en muchos casos está determinado, por ejemplo, podríamos pensar por la intensidad del amor que sentíamos o sea, puede ser También creo que aquí cambia mucho si es un matrimonio o una cosa más, una relación distinta. O sea, ese deshacer el amor puede ser más fácil o más difícil. Desde luego, si vives con una persona, pues creo que hay mucho ahí. Hay factores muy, claro, digamos... puramente pragmáticos, sí, eso, pero que inciden mucho en tienes cómo hijos, es la tienes ruptura. lo que sea que tengas, una casa en propiedad, un perro... Sí, pero ahora queremos más bien ver este dejar de amar como un proceso que puede llevar tiempo y que puede alargarse. Sí, no necesariamente como algo que sucede de manera abrupta, sino un proceso. Hemos leído un artículo de Kerstin Maria Pal que básicamente habla de dejar de amar en las novelas del siglo XIX, en la literatura inglesa, y más allá de su propuesta teórica, lo que hace la autora es que se centra en analizar el desamor en algunas novelas del siglo XIX, como Sentido y Sensibilidad, Persuasión, Geneire, nunca sé cómo se pronuncia, Geneire, no sé. Yo desde luego iré, ya te lo digo. Estupendo, maravilloso. Mucha presencia, evidentemente, de Jane Austen por aquí, luego hablaremos un poco más de ello. Pero lo interesante en el sentido de hablar del dejar de amar como un proceso es que Pal, en su artículo, dice que el interés por el desamor lo que hace es poner de manifiesto que las formas de desapego o de dejar de amar no se pueden comprender bien desde un marco binario que tenga dos polos, que uno es el amor y el otro es el odio, ¿no? Ya hemos dicho que esto es muy complejo y entonces el desamor y el proceso de dejar de amar se mueve muchas veces entre estas dos cosas. Y en este artículo, como ha adelantado Inés, parten de la expresión en inglés que es to unlove. Es decir, es una expresión poco común porque unlove no se suele utilizar en el lenguaje habitual en inglés, pero lo interesante es que el prefijo un en inglés no solo significa no, sino que tiene que ver o hace referencia a la inversión de un proceso, al deshacer una acción a volver atrás. Por ejemplo, untie sería deshacer, unpack sería deshacer la maleta. Deshacer la maleta, sí. Y entonces unlove tendría que ver, en este sentido, con un deshacer progresivamente el amor. Ella pone mucho el énfasis en este progresivamente. Y dice, el desamor posee una dimensión temporal inscrita en su propia configuración lingüística. El verbo to unlove designa un proceso y una transformación, pero al implicar la inversión o deshacer de un estado anterior, remite de manera simultánea tanto a un origen como a un desenlace. Es decir, que el desamor o el proceso de dejar de amar no tiene por qué ser entendido como, primero, como un corte abrupto, ni como necesariamente un final, porque a veces puede ser también el comienzo o el origen de algo distinto. Vemos así, bueno, que dejar de amar tiene esta naturaleza más compleja, y entonces lo que vamos a hacer ahora es verlo con un ejemplo de ficción, porque, como bien ha dicho Inés antes, estamos hablando de esto de manera muy abstracta, pero bueno, es verdad que traemos un par de películas que nos ayudan un poco a aterrizar con historias concretas, sí. Que muchas veces es la ficción la que puede proponerte este tipo de matices, que son matices realmente, no son cosas evidentes. Claro, la peli que hemos visto es Blue Valentine de Derek Cianfrance, que es de 2010, que narra la historia. No lo vamos a contar la historia para que no, si queréis verla, es mucho mejor que descubráis por vosotras mismas los detalles. Es una peli bastante famosa, pero bueno, aún así. Sí. Que narra la historia de Dean y Cindy, que es un joven matrimonio que desde el principio se ve que está un poco al borde del colapso. Ella está muy cansada, se le nota desde la primera vez que aparece, está muy cansada de estar ahí, se ha
está desenamorado de él intenta salvar la relación a su manera, pero parece que le cuesta conseguirlo, y paralelamente al deterioro, esto es a mí de las cosas que más me ha gustado de la peli, que volvemos atrás y vemos el comienzo de su relación, que esto sería como lo que decíamos al principio con Bartés y Cabarero, esta idea de que el comienzo y el fin a veces, aunque sean, se supone, en la misma parte de la línea temporal, a veces no tienen por qué leerse así, como una línea que va hacia adelante, sino que puede haber retorno. Y de hecho vemos al mismo tiempo en esta película el comienzo y el final, el surgimiento del amor y su desaparición paulatina, podríamos decir. Y aquí se ve muy bien el desamor como proceso y no como un acontecimiento repentino, porque no se nos muestra un momento concreto en el que Cindy deja de amar a Dean, sino que podríamos decir que su proceso de dejar de amar se produce más bien a través de lo cotidiano, de ese cansancio que acumula, la decepción no sobre ellos como pareja, sino también sobre sus propias expectativas vitales, sobre qué ha priorizado, qué quiso hacer cuando era joven y finalmente no hizo, qué ha pasado con todos esos deseos acerca de lo que ella quería hacer en la vida. Y la narrativa no lineal de la peli enfatiza precisamente eso, que todo está mezclado cronológicamente y de hecho todo está mezclado muchas veces tanto en el amor como en el desamor. Crees que has dejado de amar, pero no puedes salir de ahí, ni siquiera sabes que ya no amas, quizá, o no sabes en qué medida, todavía amas, pero no es como el principio. Sí, de hecho creo que una de las partes así que más puede remover al espectador es precisamente ese cambio de estamos viendo el final y nos están contando el final y todo el rato te vuelve a llevar al principio donde todo era mucho más bonito, no sé, como que ves a los personajes más jóvenes, con más ternura, no sé, bueno, las cosas negativas que puedes achacar al personaje de él al final, como que luego le ves de joven y dices, ay, qué majo el chiquillo, ¿no? Sí, ya se le ha pasado. Y eso luego es doloroso de ver, claro. Sí, total, porque también es que no son los mismos, o sea, han cambiado, han crecido, se han transformado. Y de hecho, cuando conocemos a la pareja que todavía están casados, vemos esta sensación que decía que ella ya no está ahí realmente, porque... Y esto creo que es una idea interesante para pensarla, que puedes dejar de amar y quedarte realmente en una relación en la que no quieres estar, porque las circunstancias pueden ser difíciles, también puede ser muy difícil enfrentarte y hacer explícito ese deseo de ruptura y de cambio, quizá la otra persona no lo recibe bien, ni siquiera lo acepta, el posible desamparo posterior, la esperanza que quizá no te abandona nunca de que las cosas puedan cambiar, y sin contar ninguna cosa concreta de la película, para mí había momentos muy dramáticos, como una pelea que se en la que yo pensaba, bueno, este ya sí que es el fin, o sea, ya no hay posibilidad, ya no hay arreglo posible. Y de repente lo que te muestra la película es que, pues igual sí. O sea, lo que a ti te parece ya o sea, como insoportable, o no sé cómo decirlo, como que ya no puede sostenerse más, pues ves que igual ellos sí lo pueden sostener más. Entonces se ve, creo, muy bien cómo el amor es un proceso y este dejar de amar no se entiende como algo blanco o negro, amor-odio, un binomio tan evidente, hasta aquí, o sea, esto se termina y punto, sino que en este proceso se mezclan muchísimas dudas, esperanzas, rencores, sentimientos. Sí. Además ellos tienen una hija, que esto en la escena número 1 de la peli se ve. Creo de hecho que ella es el primer personaje que sale en escena. Sí. Entonces también esto que hablábamos, ¿no? De las cosas más prácticas de la vida que hacen todo más complicado. Y ahora queríamos pasar una sección que me hace mucha ilusión, Inés García. Ahora ya puedo hablar de mi pin en algún momento. Porque queríamos hablar de la idea del amor-enfermedad, porque una de las maneras más metafóricas y literarias que se han trabajado desde las ficciones acerca del desamor es la concepción del amor como una enfermedad, ¿no? Cuando te toca dejar de amar, el otro te ha dejado, la relación ha terminado y sin embargo no puedes o no quieres hacerlo. Surge ahí una especie de, no sé cómo decirlo, momento febril, momento corporalmente y físicamente difícil, y aquí muchas veces pues, este amor-enfermedad se liga mucho con el amor no correspondido, con la obsesión. Y entonces hay dos escritores a los que siempre estamos leyendo, bueno, siempre no, porque a Proust no siempre, pero a partir de ahora sí. Uno es Marcel Proust, que como hemos adelantado antes, hemos terminado ya nuestro club de Por el camino de Swan, y la otra es Annie Ernaux, a quien sí siempre estamos leyendo, siempre está presente en nuestras vidas. He venido con un pin de una Catleya y no voy a explicarlo. Sí. No. Sí. Vale, sí. Es que hemos dicho al principio que iba a contar que he ido a Francia. Es que estuve en Normandía. No, digo que no quería explicar el significado de la Catleya. No, pero sí el significado del pin. De por qué lo llevo, Claro, fui a Francia, a la Normandía de Proust, concretamente. Fui a Cabourg, el Balbec, bueno, todo este rollo, los frikis ya me entenderán. Y luego fui también a Yvetot, que es el pueblo de Annie Ernaux, pero allí fui a su calle, preguntamos a unos vecinos dónde está la casa y allá que fui, pero en realidad no hay nada. Pero en Cabourg, digamos que sí que hay más infraestructura proustiana, hay una estatua de Proust, todo pone Proust, tal. Y entonces le compré a Paula un pin.
que un tiene pin que de ver una catleya, que la catleya tiene un significado muy especial por el camino de Swan. Sí. Y entonces, para saber este significado, si no lo habéis leído, os lo leéis este verano. Eso es lo que yo solo quería hacer esto, ¿vale? Genial. Sí. Y entonces hoy tenemos en el estudio a Marcel Proust y a Annie Ernaux. Aquí están. Que pasen. Madre mía. Tenemos Pura Pasión y Marcel Proust, la edición de El Paseo, que es la edición que ha leído Inés, que además está muy contenta porque dice que tiene muchas notas al pie. Sí, es que a mí me encanta esto. Lo cual siempre te das cuenta viene de bien. todas las cosas que no te enteras cuando vas leyendo porque hay referencias interminables y aquí te lo van explicando. A mí esto me encanta. Estupendo, pues sí, un besito desde aquí a Proust, que está muerto. Sí. Desde hace tiempo. Por desgracia. Desde el año 22, creo. Bueno, hemos leído un artículo que nos ha gustado mucho, que lo que hace de Elizabeth Richardson Beatty. Entonces, este artículo es muy interesante porque traza esta narrativa entre dos personas a las que amamos, ¿no? Y entonces, ambas pasiones, en ambos libros, tanto el amor de Swann en la obra de Proust como en Pura Pasión, se leen como una obsesión. O sea, es un amor que tiene mucho que ver con el delirio, que tiene mucho que ver con el amor no correspondido. En el caso de Swann, Odette, este personaje femenino de Proust, no responde a esta obsesión, no está involucrada en su relación con la misma intensidad. Y lo mismo sucede con nuestra querida Annie, esperando al amante soviético durante un año, sin poder parar de pensar en él, ¿no? Es que creo que aquí hay una cosa importante que ya hemos ido señalando, que es que muchas veces parece más doloroso que alguien simplemente no te corresponda de ninguna manera, pero en muchos casos esta ruptura o este dejar de amar tiene que ver con que el otro sí te corresponde, lo que pasa que igual en un 10% y tú estás al 100%. Claro. Entonces esto creo que es importante, que muchas veces es súper doloroso y tú no estás dispuesto a romper eso aunque no te esté llenando como te gustaría o no esté equilibrado. Claro, porque efectivamente estos son relaciones que se están sucediendo, sí. Lo que pasa que efectivamente hay un desequilibrio, ¿no? Y entonces en el artículo se defiende que es muy significativa la manera en la que los 5 estados del amor-enfermedad de Proust emergen de manera sutil en la obra de Annie Ernaux, concretamente en esta relación que tiene la narradora de Pura Pasión con el amante soviético. Entonces os queríamos contar los 5 estados del amor-enfermedad, que yo creo que es divertido. Simplemente espero que las chicas a partir de ahora, cuando estén viviendo una cosa, espero que no sufráis, chicas, no, pero todas sufrimos, pero bueno, sí. Vivir es eso también. Digáis, cuando se lo contéis a una amiga, estoy pasando por los 5 estados del amor-enfermedad proustiano. Claro, esto está muy bien, ¿no? Porque el primer estado, paradójicamente y sorprendentemente, es la indiferencia. ¿Por qué? Annie Ernaux en Pura Pasión exhibe la misma indiferencia inicial que vemos en Swann respecto a Odette en la obra de Proust, ¿no? Annie Ernaux admite que ya ha conocido a ese hombre antes y que no había vuelto a pensar en él. O sea, la primera vez que se encuentra con el amante no siente un deseo irrefrenable de estar con él y dar su vida por él, ¿no? El segundo estado sería la imaginación. Ya hemos hablado de esto mucho, ¿no? Aquí es muy importante el imaginario y todo lo que sucede en la cabeza del que ama, porque juega un papel crucial en el deseo de la narradora hacia el amante, ¿no? Todo eso que imagina. Esto tiene que ver con lo que decías, de la poca frecuencia de los encuentros que ellos tienen. Lo que hace es obligar a la narradora o a Annie Ernaux a pasar su tiempo bien fantaseando sobre lo que va a suceder o recordando lo que ha sucedido. O sea, es una relación que se juega en la cabeza. Y luego está la ausencia, tercer estado del amor proustiano. La ausencia del amante en Pura Pasión es evidente porque el amante está casado. O sea, el hombre soviético está casado con otra mujer. Entonces, lo que decíamos, no hay una presencia total y absoluta del amante, sino que la ausencia es más bien continua y la anomalía es el encuentro. Sí, de hecho, la ausencia alimenta justamente la imaginación. Sí. Porque si no están pasando cosas, pues tú te las inventas un poco o interpretas o imaginas. El cuarto estado serían los celos, porque aparecen celos con los rivales, digamos. En el caso de Swann es un señor que se llama Forceville, que pues tiene intereses amorosos también con Odette, o la mujer del ruso, porque al final está casado y esa entidad para Annie ocupa, bueno, para la protagonista de Pura Pasión, ocupa pues un lugar bastante relevante, o sea, se piensa mucho en ello. Pero también hay celos, y estos celos me parecen bastante más interesantes, por ignorar la vida del otro cuando no está, porque el otro al final tiene una vida en la que de la que tú no formas parte más que en un pequeño trocito. Esa ausencia que decías. Están todos los estados bastante relacionados. Claro. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es esa vida secreta que tú no conoces? Eso también despierta mucha desazón en los amantes. Y de hecho, Annie ve estos celos como un privilegio que solo hace que se reavive la pasión por su amante, porque no sentir celos significaría que el otro ya no te importa, que no está en tu vida. Por tanto, no puedes concebir la posibilidad de dejar de sentir todo eso, que en realidad... Pasamos ya al quinto estado, te hace sufrir. O sea, la relación rápidamente se convierte en puro sufrimiento. Esto también se ve muy bien en la parte de los amores de Swann, que es la segunda parte de Por el camino de Swann.
porque cada espera es dolorosa, también esto pasa en Pura Pasión, el momento posterior al encuentro también es una tortura, es que no hay un momento que no sea una tortura, claro. Básicamente. Cada vez se retoma la espera con más angustia que la espera anterior y después de estos estados que podríamos llamar de la enfermedad del amor, lo que sí se propone, por lo menos en el caso de Annie Ernaux, es una especie de curación, porque aquí al final, chicas, hay que respirar un poco, ¿no? Aunque Barthes nos dice que a veces sentimos que todo esto va a ser eterno, en realidad muchas veces, y todas pensaréis en rupturas que pensabais que ibais a morir ahí y claramente ahora lo dices y fíjate cómo me monto yo en la línea 5, hija, sin ningún tipo de problema. Sí, contentísima. Sí, todos esos nombres que antes despertaban todo, pues en algún momento dejarán de hacerlo. Esto es una buena noticia, aunque ánimo, chicas. En el momento en el que estás atravesando algo así no lo puedes ver, es evidente. Pero bueno, esta curación, por ejemplo, en el caso de Annie Ernaux, solo se da cuando el amante se ha ido de Francia definitivamente, empieza la convalecencia de su pasión. Poco a poco, también como Swann, ella anota esos pequeños pasos que se van dando hacia esta curación. De hecho, un momento trascendental es cuando ella se despierta un día y se da cuenta de que no ha pensado en él de manera inmediata. O sea, que el primer pensamiento que ha cruzado su cabeza al despertar no ha sido él. Uh-huh. Y ahí se da cuenta de que su recuperación ha empezado. Poco a poco entiende que todos esos signos, esa red que constituía su pasión, ese imaginario, todo lo que le recuerda a él, se está deshaciendo, se está calmando. Y su recuperación, de hecho, es completa cuando un día él llama, porque está en París, y llega, se tropieza, sus uñas le parecen sucias, sus manos ásperas. De repente se da cuenta de que no es aquel hombre que antes, durante mucho tiempo, ha dominado sus días. Y su decepción, de hecho, se asemeja mucho a la de Swann, cuando aparentemente despierta de ese amor-enfermedad y dice: pensar que he malgastado años de mi vida, que he querido morirme, que he vivido el mayor amor de mi vida por una mujer que ni siquiera me gustaba, que no era mi tipo. De repente hay un despertar. Es muy gracioso esto. Claro, de ese delirio, que en realidad en muchos casos el dejar de amar con el que tú no estabas de acuerdo puede convertirse en eso, en una obsesión, en un delirio, en una idealización, en una ceguera ante todo eso que en realidad ni siquiera te gustaba. Y aunque en el caso de Swann, en fin. Bueno, Swann habrá que seguir leyendo los 7 tomos. Nos vamos a contar. Los 7 tomos. Este dejar de amar es un tanto paradójico. Pero podemos concluir diciendo que tanto Ernaux como Swann concluyen que incluso un amor aparentemente inoperable, en este sentido más de enfermedad, pues que tiene una cura. Incluso cuando has llegado a desear la muerte, a desear la propia enfermedad para acabar con ese delirio. En el caso de Swann se dice así, literalmente, necesitaba descansar, necesitaba parar esta diatriba y pensaba, ojalá ella muriera o yo muriera, simplemente por que esto pare. Claro, esos pensamientos que se tienen. En ese sentido también tiene que ver con la enfermedad, porque además el que lo experimenta lo siente incurable, claro, igual que la enfermedad. Sí, es como una infección. Sí que hay un camino ahí que es la posibilidad de la curación. Sí, efectivamente. Y ligado con esto llegamos a nuestra última sección, en la que nos preguntamos si siempre duele dejar de amar o si dejar de amar se puede entender también como una liberación. Y hemos sacado algunas ideas de este artículo que analiza las novelas del siglo XIX en la literatura inglesa, porque otra de las tesis que propone en el artículo de Pall es que dejar de amar puede consistir en una liberación para la persona que deja de amar. O sea, atraviesas el amor o el amor-enfermedad y cuando tú sales de ahí, eso puede constituir una cosa positiva para ti. Se puede estar ligado a la liberación, puede estar ligado a un cambio de identidad que te da mayor conocimiento de ti misma y entonces puedes avanzar hacia algo mejor, que no es que queramos caer aquí en cosas hippies. No, en pero la es cierto, autoayuda. No en la autoayuda. Pero es cierto que dejar de amar puede constituir un cambio y puede constituir un cambio a mejor. Ella lo liga muchas veces en el caso de las mujeres a la emancipación, cuando salen de un amor que realmente no les venía bien. Bueno, todo esto, ¿no? Y entonces queremos hablar de todas estas cosas con un ejemplo, nuestro último ejemplo del día, chicas, porque ya nos vamos a ir, que es un ejemplo austiniano. Sentido y sensibilidad, concretamente, que lo que hemos visto es la peli, no hemos leído el libro. Yo creo que en algún momento lo he leído en mi juventud, pero no recuerdo, sí. Que es de Ang Lee. Me encanta el nombre, de 1995. Sí. Voy a contar un poco la trama, que seguramente muchísima gente ya la conozca, pero se trata de, vamos a hablar más bien de Marianne, aunque hay varias hermanas en esta familia que son las Dashwood, que se enamora Marianne de Wilby,
Willoughby. Willoughby, perdón. Willoughby, que es un personaje guapísimo. Que, sí, en la peli, desde luego. Sí, desde el que luego descubrimos pues, ciertas cosas negativas. Pero Marianne, y por eso traemos este ejemplo aquí, debe superar su amor por él, porque él va a casarse con otra mujer por razones. El proceso es largo, le provoca incluso una enfermedad física, y este amor-enfermedad que mencionábamos, esto creo que es interesante, que aquí se utiliza un poco en la peli como metáfora, pero que puede realmente atravesarse como una enfermedad en el que una enfermedad real. Se siente un malestar físico que es evidente. Y esta enfermedad, como decía, también sirve como metáfora, le exige a Marianne reflexiones profundas y morales, y su recuperación emocional en este caso también implica una maduración o una transformación personal, porque dejar de amar le libera a este personaje, le devuelve de alguna manera el control de su vida e incluso abre la posibilidad de un amor que quizá es más adecuado o más habitable para ella. Aquí, bueno, yo pienso que no tanto, pero claro, esto piensa que sí. No pienso que sí, pero o sea, me genera dudas. O sea, creo que hay una argumentación que vamos a hacer ahora que sí que tiene sentido con que Marianne salga de esa enfermedad cambiada para mejor. Sí, total. No, yo me refiero a con quién se acaba casando, que no lo vamos a decir. Es que es verdad que en la no lo vamos a decir para que la gente... No, yo creo que en el libro esto yo no he leído Sentido y Sensibilidad, pero creo que se desarrollará de manera más extensa. Sí. Las pelis ya sabemos que a veces cuando adaptas una cosa, pues, oye, tienes que fumarte escenas. Te dejas cosas, sí. Pero el caso, volviendo a nuestra idea, es que la autora del artículo sugiere que Marianne recupera su corazón cuando deja de amarle, en realidad. Sostiene que durante el enamoramiento ha entregado parte de sí misma y ahora la recupera. Porque mientras ama a esta persona y también... Estás evitando a toda costa decir Willoughby. Willoughby. Mientras ama a Willoughby y se cree amada por él, la identidad de Marianne y su estado de ánimo, todo pasa a depender de este personaje masculino. Y está loquita. Sí, totalmente. La enfermedad que casi termina con ella simboliza precisamente esa pérdida, esa desesperación, esa pérdida de lo que ella es, un poco de su propia identidad. Y solo cuando sale de la fiebre se ha recuperado a sí misma. La autora insiste en que Marianne casi muere durante este proceso de dejar de amar, o sea que certifica la autenticidad de su amor, de este proceso largo, doloroso, pero al mismo tiempo Austen parece sugerir que Marianne lo que ha hecho es llevar al amor hasta un extremo que casi la destroza. Sí. O sea que hay aquí una cosa de, por eso ese dejar de amar puede ser algo positivo, digamos. Sí. De hecho, la autora sugiere que Marianne no solo deja de amar a la persona equivocada, sino también quizá estaba amando de manera equivocada, ¿no? Entregarlo todo. Es un personaje con una personalidad arrolladora, súper pasional, de hecho lo contraponen con su hermana, y es Elinor, que es lo contrario a ella, básicamente. Es una persona que reprime sus sentimientos, que no deja nada traslucir. Que le dice, ojo, que igual no le conoces, tranquila. Claro. Y Marianne dijo, claro que le conozco, es el amor de mi vida, vamos para adelante. Y claro. eso pues tiene consecuencias. Creo que a eso se refieren los autores. Sí. Y también la otra, yo creo que aprende un poco a dejarse soltar. O sea, hay un punto intermedio entre ellas que quizás sea el más, yo qué sé, no sé si adecuado, pero cómodo para ellas. Y Marianne aprende que hay una forma más sosegada de amar, comprende que el amor no es la única medida de la felicidad o de lo que tiene que llevar el rumbo de su vida, sino que no se deja dominar por esos sentimientos del principio que la arrastraban, y también en este proceso pues entiende mejor quién era esa persona que claramente pues no conocía. Claro, también hay una decepción cuando nos enteramos de algunas cosas de Willoughby que no sabíamos, efectivamente, sí. Sí, pero hay aquí una especie de, porque es verdad que este tema siempre se plantea pues como una tragedia, la ruptura amorosa, el duelo amoroso, ya hemos visto lo doloroso que es, sin duda, pero también no en situaciones extremas de violencia o maltrato, que en ese caso evidentemente la ruptura es la salida, sino que en otros muchos casos quizá con el tiempo te das cuenta de que estás mejor donde estás, ¿no? Claro. Aunque no hayas podido experimentar cómo serías tú o cómo sería esa relación si hubiera seguido en el tiempo, sí que puede haber un aprendizaje, una transformación, un aprendizaje también para otras relaciones futuras en las que quizá no quieres que se repitan ciertas cosas o que quieres amar de otra manera. Sí. O sea que creo que esta idea de la ruptura como liberación en un sentido más positivo también es interesante. Es interesante, sí. Y además creo que desmitifica un poco como el amor romántico, ¿no? Como siempre es deseable estar en este estado de exaltación, pues a veces tiene consecuencias nefastas, claro. Sí, o en esto claramente el suicidio del Werther por amor es una cosa narrativa, o sea, no estamos hablando de una situación real, pero es verdad que es muy como la tragedia, ¿no? Siempre la tragedia extrema. Exacto. Y sin embargo aquí es como, bueno... Muy shakespeariano. Calma, se sobrevive. Chicas, se sobrevive. Sí, ánimo, no para las del gym, que también,
Pero ánimo para las de las rupturas, ¿eh? Para las Que del gym emocional, porque anda el que- gym emocional, Madre mía. efectivamente. Sí. Entonces, bueno, llegamos ya al final de este lindo episodio. Como habéis visto, pues hemos, a través de distintos ejemplos e ideas, nos hemos acercado a muchos aspectos que tienen que ver con dejar de amar, que es una cosa muy complicada y podríamos seguir aquí eternamente lanzando ideas porque es un tema que da para mucho. Hemos querido aproximarnos no tanto a través de situaciones específicas, sino bueno, viendo qué coincidencias se dan en aquellos cuerpos que atraviesan una ruptura, cómo concebimos el sufrimiento, la muerte del otro, bueno, el tema de la enfermedad, ¿no? Para llegar un poco también a esta cosa de la liberación un poco positiva, ¿no? Oye, hay una liberación a veces en dejar de amar. Por supuesto, cada una de vosotras tendrá sus propias vivencias, sus propias experiencias, sentimientos, emociones, bartesianas siempre todas, pero muy distintas. Entonces, bueno, pues cada ruptura o cada proceso de dejar de amar es un mundo en sí mismo, no hay uno bueno o malo. Resumen, tristes, pero luego curadas. Tristes del mundo, uníos. Curadas en este sentido, que hemos dicho nosotras. Claro, efectivamente. Así que, chicas, este es el penúltimo episodio de la temporada. Es verdad. Nos despediremos en el siguiente, pero ya vamos dejando caer que solo queda este y otro, ¿vale? Sí, por desgracia sí, pero nos veremos pronto. Nos veremos después pronto. del verano. Efectivamente. Y vamos a terminar hoy con una cita. ¿Sabes qué? Estaba pensando que este episodio solo se puede hacer cuando estás bien. No, claro, este Claro. episodio... Yo no hubiera podido hacer este jodido. episodio en Este ciertas episodio, circunstancias vitales. No, claro. Te derrumbas. Llorando aquí, que lo entrando con un pañuelo. No. Solo se puede hacer cuando estás un poco distanciada Un poco de bien, esto. sí, efectivamente. Porque si no, ninguna gracia, hija, esto. No, yo no tengo ninguna gracia de Yo empiezo a ver los carteles y empiezo a irme abajo, macho. Y no El hay- cartel de la autovía, ¿eh? Madre mía. Esto, Ay. por favor, si a alguien le ha pasado esto con lo del cartel de la Hombre, a autovía... todo el mundo nos ha pasado. A mí Pero específicamente con el cartel de la autovía. Sí, bueno, yo cuando veo ciertos carteles en Madrid que Tú llevan no tienes amantes... Bueno, sí. Digo, que estén en la autovía. Tengo tantos amantes Inés, en todos los sitios de España que cada vez que veo la A1, la A6, la A3, Claro, es que todas, encima de todas. Madrid, que es el punto cero de Claro, las carreteras... no, pero ves todo el rato el cartel. En el momento vital no es, Sí. no es un cartel doloroso, pero digo, mira, me podría ir yo para allá, ¿no? Sí. Por Efectivamente. suerte luego los pueblos pequeños no salen los carteles de No, autovía, claro. entonces Entonces no tienes que verlo tienes todo el rato. Madrid-Arnedillo, no... No hay que echarse una pareja que sea de cosas que aparezcan en la autovía. Ya. Yo creo que esto es una buena Pues enseñanza. no estamos bien tú y yo. ¿Eh? No vamos bien con Ah, es eso. verdad. Bueno, Wow. mi amor nunca se va a romper, entonces me da igual. Bueno, no sabe ni dónde está su amor ahora mismo, ¿eh? Increíble. Ya, es que no tengo sabes una ni- confusión geográfica. No, ya, no me extraña. Qué bueno. Entonces, nada, vamos a acabar leyendo una cita de Barthes de la figura demonios, que dice: la vida demoníaca de un enamorado es semejante a la superficie de una solfatara. Paréntesis, una solfatara es una abertura en zonas volcánicas que emite vapor de agua y gases ricos en azufre. Grandes burbujas, candentes y cenagosas, estallan una tras otra. Cuando una cae y se apaga, regresa a la masa. Otra, más lejos, se forma, se infla. Las burbujas, desesperación, celos, incompatibilidad, deseo, miedo de perder la dignidad, hacen plop una tras otra, en un orden indeterminado, el desorden mismo de la naturaleza. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.